cerca del año 55 se estaba construyendo la autopista Caracas-La Guaira y hacía un grupo francés llamado Capenon Bernard y nosotros queríamos construir el viaducto de Pagüita, o sea, un pequeño puente que unía la avenida Sucre de Catia con el Silencio, y teníamos un proyecto que le habíamos presentado al ministro de la Pública, pero fue muy claro cuando nos manifestó, no está claro, pero nos manifestó que esa era una obra que iba a ejecutar Capenon Bernardo. Entonces me pidieron si nosotros queríamos hacernos acceso, ¿verdad? Nosotros no movemos tierra, así que muchas gracias, esperamos, ¿no? Pero un buen día, en mayo del 57 por ahí, me dijo Bacalao Lara, que era el ministro de la Pública, que si nosotros podíamos construir el puente de Pagüita para el 2 de diciembre, que era la fecha honorable y clásica de Pérez Jiménez. Nosotros éramos un par de ingenieros que comenzábamos, bueno, teníamos 4 o 5 años de graduados, y por supuesto con propios recursos y con temor de las consecuencias que pudiera haber en no cumplir con la fecha, ¿no? Porque la conclusión era que si pasaba algo, lo más que nos podía hacer era que lo pusieran presos, porque éramos unos limpios, así que no teníamos nada que hacer. Pero lo hicimos, ¿no? Lo hicimos y cumplimos, y el 2 de diciembre se inauguró el puente. La construcción del viaducto de Pagüita, en cierta forma, fue que nos permitió el acceso al puente sobre el lago de Maracaibo, porque Pérez Jiménez, el Pagüita estaba exactamente a pocos metros, cientos de metros del Palacio Miraflores. Pérez Jiménez pasaba con muchísima frecuencia por el puente de Pagüita y teníamos en contacto con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez visitó Pagüita muchísimas veces, ¿no? Y por eso pienso que fue la razón por la cual nosotros, siendo una compañía muy pequeña, ¿no?, fuimos invitados a concurrir a la licitación del puente sobre el lago Maracaibo, donde concurría la flor y nata de la ingeniería mundial, ¿no? Estaban todas las grandes compañías del mundo. Se hizo la primera licitación. Por supuesto, la capacidad de nosotros para poder diseñar o proyectar un puente era un poco limitada. Y en aquella época en que para ir a Roma había que estar 33 horas en el avión, ¿no? Nos fuimos a Roma y contactamos a ingeniero Morandi, que era una persona que conocíamos ya en Venezuela, y empezamos a diseñar, a tratar para hacer un proyecto y poder hacer una proposición. Y así lo hicimos, ¿no? Hicimos un proyecto, hicimos una proposición y concurrimos, ¿no? La forma como fue licitado fue incorrecta realmente, porque se pedía un precio unitario y no se fijaban las cantidades, ¿no? Por lo tanto, el valor del contrato no tenía ningún sentido, pues, porque yo podía realmente tener que utilizar millones de metros cúbicos de concreto a un precio muy alto, y yo ponía pues una cantidad muy pequeña de concreto con precios muy bajos, ¿no? Y los precios eran totalmente distorsionados, razón por la cual esa licitación se declaró desierta y se llamó a una nueva licitación en mayo del 57, al cual pensamos que nosotros teníamos poco chance de concurrir, primero por falta de recursos, ¿no? Ni siquiera teníamos recursos para ir a tomar un vuelo para Italia, ¿no? Pero un socio de una compañía amiga nuestra, que se llamaba el coronel DeLong Corporation, me dijo que por qué no hacíamos un esfuerzo y concurríamos. Entonces, con poco dinero nos fuimos a Zúrich, nos reunimos con DeLong. DeLong me presentó en un hotel de Zúrich
a un señor que me dijo que nosotros estábamos asociados con una firma alemana que fue muy buena, pero en la guerra fue destruida, era una firma de Berlín y estaba en Wiesbaden, ¿no? Y que no tenía sentido, que era una empresa muy pequeña, que no tenía sentido que nos asociáramos con ella, y nos pidió que nos asociáramos con una firma un poco más grande alemana, ¿no? Yo le dije, mira, mis socios son los alemanes que tengo en Wiesbaden, y así va a ser, muchas gracias. Total que yo me quedé en Roma, terminamos el proyecto y se hizo un presupuesto y me encontré con el coronel de Londres después en Zurich y después convinimos que ellos concurrieran por su cuenta, el León con otra firma venezolana, y nosotros concurríamos con nuestros socios alemanes, y en el caso de que tuviésemos éxito, pues compartíamos los resultados, explicamos la obra en dos pedazos, ¿no? Y así sucedió. Realmente la compañía venezolana que iba a concurrir con los socios, con la compañía americana, que eran amigos nuestros, y yo tenía seguridad absoluta que no tenía ningún proyecto, ¿no? Y el señor Delán me pidió si yo podía prestarle uno de los proyectos que nosotros teníamos con los alemanes. Y le dije que no podía porque eso no era mío, eso pertenecía a un grupo y no podía dárselo. Pero sin embargo, esa licitación se hizo, ¿no? Y la compañía venezolana concurrió a esa licitación sin ningún proyecto, porque tenía seguridad absoluta que no tenía nada. Sin embargo, ocurrió. Y un buen día vemos que están subiendo whisky y champaña al piso 18 del edificio Polar, que era el edificio donde estaba esa compañía, y pensamos que es raro, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Y coincidencialmente, esa noche, el ministro de Obras Públicas nos llamó que fuéramos al ministerio y nos dijeron, miren, elefantes, a nosotros, a mí, a mis socios nos llamaban los elefantes, no por los gordos, sino por la memoria, ¿no? Y entonces nos dijo, elefante, la técnica se ganó el proyecto, pero el presidente quiere hacer el proyecto de ustedes, pónganse de acuerdo. Por supuesto. Y le dijimos, mira, tú sabes cómo es la cosa, que la técnica no tiene ningún proyecto, porque me consta que no tiene, porque ayer no lo tenía. Bueno, de todas maneras, el proyecto se lo ganó a la técnica, pero el presidente quiere hacer el proyecto de ustedes. Okay. Entonces fuimos a hablar con el presidente de la técnica, y este señor, que era muy amigo nuestro, pues se empeñó que quería que una tercera parte fuera para él. La tercera parte fuera para Delon Corporation y una tercera parte para estar comprimido. Yo digo, bueno, mis alemanes, no llegamos a ningún acuerdo, y el mismo día siguiente fuimos a casa. El ministro me dijo, mira, tú sabes cómo es la cosa, que nosotros no vamos con la técnica conductora, o vamos nosotros o va la técnica. Y nos llamó imbéciles por razones. Y entonces trató de partir el puente en dos pedazos, el tramo central, el tramo principal y los accesos, ¿no? En dos licitaciones, por supuesto, dos licitaciones, costaba mucho más que el proyecto real, y el proyecto lo rompieron a nosotros, y nosotros empezamos y firmamos ese contrato. Eso lo dieron más, perdón. No importa, no, se escucha bien, pero queríamos ponerlo más cómodo. No, como empezamos nos dieron el contrato, pues, y el problema, eso fue exactamente el 27 de enero del 57, ¿no? Del 57, sí. Y arrancamos.
éramos unos lindos de solemnidad, ¿no? Y los alemanes no tanto, casi tan lindos como nosotros, porque Alemania estaba recién terminada la guerra, pues, y la situación alemana era muy crítica, ¿no? Pero empezamos haciendo el puente en esa oportunidad, el segundo puente. Había modificado la luz de 200 metros, los tramos principales, a 400 metros, que ya era una cosa un poco más complicada, ¿no? Y había modificado, tenía ferrocarril, que el primer puente no lo tenía, ¿no? Y eso, por supuesto, aumentaba mucho los costos, lo hacía un poco más difícil. Pero presentamos, cuando nos dio la buena prueba, en octubre del 57, comenzamos a hacer las primeras cosas. Pues, el Pierreplein era lo más accesible porque lo podíamos hacer simplemente como era un Pierreplein y un relleno sobre el lago, pues, unos 400 metros, y nos daba tiempo de comenzar a buscar recursos económicos para poder hacer y planes. Estamos hablando de un mundo donde no existía nada, ¿no? Porque recién terminada la guerra mundial, hacía 15 años, el mundo estaba destruido. Así que nosotros no pudimos hacer mayor cosa. Y empezamos a construir el puente en noviembre del 57. Empezamos a construir que era el Pierreplein. Camión no lo teníamos, ¿no? Empezamos a hacer, entre tanto, andábamos buscando época que no había recursos técnicos de ninguna especie, grúas de ninguna especie. Yo estuve buscando grúas por todos lados. Y recuerdo que una vez supe que en el canal de Panamá había una grúa llamada la Harbor, que era una grúa de 4.000 toneladas que fue utilizada en el canal, que la habían vendido, creo que es la única equipo que había salido del canal de Panamá a una compañía americana. Y supimos quién era la compañía americana. Yo me fui a Estados Unidos y hablé con el dueño de la grúa. Y le dije, mira, yo sé que tú tienes la grúa Harbor que estaba en Maracaibo, en Panamá. Sé que la trajiste por Nueva Orleans, que la tienes aquí. Y nosotros quisiéramos comprártela. Y él me dijo, sí, no, yo te la vendo, ¿no? Entonces le pedí el precio y me dio una cifra monstruosa. Pues. En esa época eran $2 millones. Yo, está loco. Y tú pagaste 200.000 por eso. Pues. Y le dije, mira, Benetti, yo pagué 200.000, mi mérito, ¿no? Pero me la traje para los Estados Unidos, mi mérito, ¿no? Aquí la reconstruí, la tengo operativa, y lo más importante, yo la tengo y tú la necesitas. Son 2 millones donde da por Entonces pagamos 2 millones, no sé cómo lo conseguimos. Y nos trajimos las aguas y con eso pudimos empezar a hacer el puente sobre la Loma de Caibo. Pues empezamos con esta misma firma a comprar una serie de equipos, una serie de implementos que no teníamos y se empezó a hacer el proyecto y fue otro problema complicado porque los grupos alemanes eran 4 compañías. Ellos insisten en Mil perdones, pero queremos escuchar esa historia inédita que es noticia. Aquí va a estar usted más. Permítame, por favor. Sí, disculpe la audiencia. Ya puedo hablar por libertad. Yo soy hermano de ellos, yo me siento más cómodo como acá. ¿Estás viendo, Galicia? Son necios. Apágaselo. Apágaselo ya. Déjale los dos, claro. Ahí está mejor. Que se trajo la grúa. Se trajo la grúa. Se trajo la grúa. Compraron la grúa. Compraron la grúa en Panamá. Estaba comprando la grúa en Panamá que le costó $2 millones. Y empezamos a ordenar una serie de equipos con pocos recursos. Los alemanes tenían menos recursos que nosotros, ¿no? Pero estaban limpios de solemnidad. Pero sin embargo nosotros conocimos yo conocía a un banquero
belga que estaban en Frankfurt, ¿no? Y logramos conseguir un crédito de 100 millones de 10 millones de dólares. Con 10 millones de dólares pudimos comenzar a hacer ciertas adquisiciones y empezar a trabajar en el puente. El puente creo que se hizo en un tiempo bien difícil de reproducir. Fue un plazo muy corto, porque trabajamos día y noche y se terminó ese puente prácticamente casi 3 años y medio. Se terminó en 73 y fue un éxito. El puente sobre el lago Maracaibo fue en su oportunidad uno de los puentes más grandes del mundo y sigue siendo, aunque no es su estilo, pues quizás el puente en concreto de ese tipo más grande que existe en el mundo, ¿no? Entonces más o menos fue bien difícil y no podemos olvidar que en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran inmigración de técnicos e ingenieros, especialmente portugueses, españoles, italianos y alemanes también, y europeos, ¿no? Y había mucha parte de técnicos importantes, los que fueron bien útiles en el caso de Maracaibo. La compañía se fundó, se comenzaron las obras y con bastante éxito, pues, pudimos terminarla en el tiempo en esa inauguración que la hizo, se hizo en 63, si no me acuerdo. 62, 24 de agosto, 62. 62. 62, perdón. Nosotros que fuimos los ejecutores no estábamos invitados. No fuimos allá, pero fue algo muy bonito, ¿no? Recuerdo después que poco tiempo después, ya en esa época, Leopoldo Sucre era ministro de Obras Públicas en época de parte de la Elección Democrática. Y un buen día me llama Leopoldo para decirme, oye, Oscar, el puente se cayó. Logrando podamos, eso no se va a caer. Y me dijo, bueno, pues se cayó. Entonces vinimos a ver, y efectivamente fue la época, como año y medio después, cuando aquel barco petrolero con un par de pilas y como 2 pilas y 3 secciones. Y quedó totalmente destruida. Gracias a Dios que todo el equipo nuestro estaba en Maracaibo. Y estaba en Maracaibo por una razón muy sencilla. Nosotros éramos unos ignorantes en materia económica y nosotros pensamos que con la cantidad de equipo que teníamos era la mayor parte de la inversión. Está pasando, La mayor parte de las Los equipos estaban en Maracaibo. El equipo que teníamos La mayor parte del equipo que estaba en Maracaibo. Que la mayor parte del equipo que estaba en Maracaibo no se había vendido, pues, porque yo, ignorante en materia económica, yo decía que el equipo no vendía, pues, y mis socios alemanes decían, mira, el equipo o lo botamos o lo venden, porque si te quedas con el equipo va a costar mucho más mantener el equipo que el valor del equipo. Así que, y yo pensaba que me iba a quedarme con el equipo, ¿no? Pero después me convencieron que tenía razón y se lo vendimos a la firma americana que nos lo vendió por un precio bastante razonable, condicionado a que si nosotros llegábamos a licitar
y ganarnos el puente sobre el río Orinoco, una parte de los equipos que habíamos entregado a otros señores nos lo devolvían, pues. Y eso sucedió, pues. Y nosotros licitamos el puente El puente Orinoco. Que ganaron. Los ganaron. equipos que... Los equipos estaban vendiendo, que vendió los equipos, que los alemanes le decían que era mejor venderlo que mantenerlo y finalmente lo vendió. La persona que nos los vendió nos compró la cantidad, la totalidad de los equipos y nosotros nos reservamos el derecho pues, de comprar algunos y cuando hicimos el puente compramos algunos y nos quedamos con ellos. Y esa fue más o menos la historia de... Pero la historia del puente es mucho más complicada, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos cuando nos entregaron la buena prueba, el representante del grupo alemán me dijo que no firmaba el puente. Entonces me dijeron, mira, tienes una semana para que firme. Si no firma, declaramos desierto de la legislación. Y yo pedí, mira, vale, déjame ir un par de semanitas a Alemania, espérame que yo algo está pasando. Entonces fui, pasé por Roma, recogí a Morandi, que está en Roma, que daba gritos en el aeropuerto mentando de la madre a los alemanes. Y entonces nos fuimos para Wiesbaden, ¿no? Donde estaban reunidos los grupos alemanes. Y recuerdo que esa noche, como a las 3 de la mañana, estaban reunidos las 5 compañías alemanas y bajó un señor para decirle, mire, señor Benedetti, nosotros decidimos que nosotros no concurrimos a esa ley, no vamos a firmar ese contrato. ¿Cómo hacemos? Entonces, pero había un italiano que estaba ese día en el hotel, en Schwarzenborg, en Chivo Negro, y me dijo, mire, ¿por qué no hablar con tal compañía? Se llama Campeonato Bernal, ¿no? en Francia, que después está interesada. Me dijo, sí, entonces llamé a Campeonato Bernal y me dijo, vente para París. Nos fuimos para París, tomamos un tren, por cierto, un tren, por supuesto, que nos iba directo de Frankfurt para París, para por 10.000 ciudades, había cambio de trenes y tal. Y en cierta oportunidad llegamos a una hora como de 500 personas para poder entrar al cine. Y digo, no llegamos, nos quedamos aquí. Pero alguien me dijo, demandé la prioridad, pide la prioridad. Y entonces yo dije, yo te mando la prioridad. Y nos dejaron pasar. Si habló todo el mundo y pasamos nosotros. Y llegamos a París, almorzamos en un restaurante y nos fuimos entonces a Dis Boulevard de Batillón, donde está esa firma campeonato. Y entonces hablamos, enseñamos los proyectos y tal, y me vela. Y como a las 4 de la tarde me dice el señor, mire, Benedetti, son las 4 de la tarde, hoy comienzan mis vacaciones, yo me voy para Dinar, a Francia, nos vemos dentro de 15 días. No, yo voy para Dinar, nos vemos aquí en 15 días. Entonces nos quedamos sin nada, porque, oye, ¿cómo hacerlo? El profesor Jean Caricel, que es un profesor de mecánica de suelo muy importante, por cuyo texto nosotros estudiamos mecánica de suelo en Venezuela, Cacó y Caricel. Cacó era el suegro, era el presidente de la Academia de Ciencias de Francia. Caricel era un tipo muy amigo nuestro, y yo dije, bueno, la solución es Caricel. Fui a hablar con Caricel en París, pero Caricel estaba en Londres con una... entonces me fui para Londres. Entonces me encontré a Caricel en una reunión de mecánica de suelo, y le dije, mire, profesor, yo quiero que sea el socio para construir Maracaibo. Me dije, bueno, ¿cómo va a ser socio si yo no soy fundadista? Yo tengo una oficina de proyectos, no importa. Pero tenía mucho precio y me dijo, sí, hombre, yo voy. Pero coincidencialmente, cuando me dijo eso, el director alemán que manejaba la cosa me llamó a Londres y me dijo, mira, Oscar, no te preocupes, que la compañía alemana que tenía observaciones con Morandi ya no está en el grupo, nosotros sí vamos a ir. Entonces, la razón por la cual
no querían este alemán, esta compañía alemana, porque decían que Morandi era un tirapiedra, que Morandi no tenía cualidad, ese estaba bueno para pintar dibujos, porque eso no queríamos Morandi. Pero hicimos eso, entonces Sperber se vino. En esa época los alemanes podían ir a Colombia, todavía no sin visa, a Venezuela hacía falta visa, pero entonces le dijimos a todos que se mete con Sperber para Alemania y coge un avión para Bogotá, que se para en aquel día, y Aguancho, el socio mío, se ocupa de llevarnos al avión y efectivamente se montó para Bogotá. Y en Maquedía lo bajamos, y se quedó, y se firmó el contrato. Y empezó el contrato, empezamos a construir la obra en octubre de 1957, ¿no? Pero en 1958 tumba Pérez Jiménez, tumba Pérez Jiménez en 58, y la primera decisión del comandante de la Razada, Eduardo de Amada, ¿no? Wolfgang. Fue invitado Andrés Sucre, el ministro de Obras Públicas, teóricamente, de cancelar el puente, para ese puente, que esa era una obra estúpida y tal, que paraba en el puente. El puente salía modificado, pero el proyecto original era con luces de 200 metros y este tenía una luz de 400 metros con ferrocarril. Y por supuesto era un poco más costoso, ¿no? Entonces, pero el señor Larrazábal iba a ir como candidato a la presidencia provisional de la República, que era en julio, y renunció a la presidencia provisional, y el flaco Sanabria, ¿no? Hermano de José Sanabria era el profesor profesor nuestro, que era en mi opinión personal, no conozco ingeniero de mayor categoría de José Sanabria. De José Sanabria, el flaco Sanabria, hermano del doctor Sanabria, lo nombraron presidente de la República y puso el ministro, una persona que es amiga nuestra, y nos dijo: mira, yo sí voy a hacer el puente, pero el puente más occidente le reducimos la luz de todas maneras de 400 metros a luces de como las actuales de 220 metros, ¿no? Y le quitamos el ferrocarril, pues. Y eso es un puente que se cotizó por una cifra muy inferior a los 100 millones de dólares, pues, es sumamente barato, ¿no? Y empezamos a construir el puente con bastante éxito, ¿no? Y los recursos poco a poco los fuimos, y nos pagaron 60 millones de bolívares. 60 millones de bolívares. En esa época estaban el dólar a 3.35, ¿no? Y que eran 20 millones de dólares, que era una cantidad importantísima para esa época, ¿no? Ese puente en total vino costando como unos 87 millones de dólares, pues. No menos, 82 millones de dólares. Y después se gastaron unos 20 millones de dólares adicionales en una serie de estudios de suelo, una pila de estudios que se hicieron adicionales que en total costó 103 millones de dólares. Realmente barato, ¿no? El puente de San Bernardo fue ejemplo en el mundo, y creo todavía ese ejemplo en el mundo fue como un caro. Ya es un puente que ya no se haría más en el mundo, ¿no? Un puente atirantado que nunca se había hecho en esa forma, ¿no? Y en concreto, sobre todo, ¿no? Y por los méritos de Morandi, ese documento fue más o menos la historia. Estoy viendo, por cierto, aquí una regla de cálculo. Esa era la computadora de la época. Ahí se sacaban ceros, cosenos, logaritmos, todo. Pero resulta que en la época de él todavía no existía esa regla de cálculo, era más atrás. En la época mía, esto no existía. Cuando yo estudiaba ingeniería, ni siquiera había maquinita. Yo me acuerdo que ni siquiera computadora, pues era puntual para multiplicar y dividir a mano. La maquinita de calcular. Yo recuerdo que José Sanabria me decía: cómprate una maquinita que no sea eléctrica. Sumaba, restaba, multiplicaba y dividía para ahí. Tipo Carmen, por esa, después vino la red de cálculo, fue una gran ayuda.
Pero ya por supuesto esto es obsoleto por completo. Hoy en día las cosas han cambiado enormemente. Eso